queridos amigos. Hola, queridos amigos, buenas tardes. Aquí Leopoldo Reyes Equiguas dándoles la más cordial bienvenida a su programa Abogado Corporativo, como todos los jueves a las 3 de la tarde, el mejor programa por internet. Pues el día de hoy tenemos un gran programa porque vamos a platicar de la novedosa figura de la responsabilidad penal en relación a las personas jurídicas o conocidas también como personas morales. Digo, ya sé que algunos de ustedes me dirán, oye, pues eso de que tan novedosa no, porque ya tiene un ratito que está contemplada en la legislación. Sin embargo, ustedes saben que una cosa es cuando se presenta la iniciativa, otra cuando entra en vigor y otra cuando realmente ya se están analizando casos en concreto relacionados a este tipo de situaciones, ¿no? Y para ello tenemos el día de hoy a un invitado, un gran amigo, el maestro José Antonio Mendoza Prieto, que es abogado por la Universidad de Anáhuac, es maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y actualmente se encuentra impartiendo cátedra de Derecho Penal en la Universidad Latina en nuestra Escuela de Derecho. Mi querido José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Y bueno, como siempre, nuestro colega y amigo, mi querido maestro Ángel Loera, acompañándonos también en este programa de Abogado Corporativo. ¿Qué tal, mis queridos amigos cibernautas? En esta ocasión, como bien comenta el doctor, saludándolos con este tema pues, de gran trascendencia, donde finalmente en un mundo donde cohabitamos tanto personas físicas como personas morales, y estas personas morales pues finalmente es de todos conocido que son empleadas para cometer actos ilícitos y en donde las sanciones y estos delitos empresariales pueden trascender de una forma pecuniaria, surge esta figura a través de la reforma penal. ¿Podrías explicarnos un poco de qué se trata esta figura de responsabilidad penal de personas morales? Claro que sí, Ángel, con mucho gusto. Primero que nada, agradezco la invitación a mis grandes amigos por esta participación, por esta oportunidad de hablar de un tema que es muy novedoso. Todo el mundo sabemos que en el 2008 se reformó la Constitución en materia de seguridad pública a efecto de implementar el sistema penal acusatorio. ¿Eso qué implica? Pues lo que todos sabemos ya hoy en día de los famosos juicios orales. Sin embargo, esta reforma implica otras cuestiones de gran trascendencia, como cuáles. Una de ellas es la implementación de la responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Qué significa eso? Que hoy en día una persona jurídica es susceptible de cometer un delito. Eso es lo que dice, la teoría. Yo diría que la persona jurídica es susceptible de que le sea impuesta una pena. Porque como tú lo dijiste, una persona jurídica es una ficción. Y que una ficción actúe, pues yo creo que violentando un bien jurídico, que es lo que tutela el derecho penal, es muy difícil. No, incluso, perdón que te interrumpa, José Antonio, pero inclusive, pues los grandes clásicos del derecho penal cuando hacen el análisis de lo que se conoce como el iter criminis, ¿no? Exactamente. La planeación, la preparación, ¿no?, de los medios comisivos y posterior ejecución mediante la acción en concreto, pues evidentemente no puede ser atribuible a un ente que no existe en el mundo material, ¿no? Exactamente, eso es lo más interesante de este tema y por eso yo les digo, que una persona sea susceptible de cometer delitos, es un tema de mucha reflexión. De mucho fondo, ¿no? Sin embargo, el que una persona jurídica sea susceptible de que se le sea impuesta una pena es distinto, ¿no? Claro. ¿Esto qué significa? El Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la ley que regula el proceso penal en todo el país, en su artículo 421 dice que las personas jurídicas serán susceptibles de imponerles una pena cuando en su seno se han cometido delitos, ya sea por cuenta, en nombre, en beneficio o a través de los medios que la empresa le proporcione. Oye, José Antonio, pero a ver, ubícanos para poder entender el cambio y lo trascendental de lo que nos estás comentando. ¿Cómo contemplaba la legislación penal a la persona moral como parte de una actividad delictiva o un delito en particular? O sea, ¿en qué momento se podría haber involucrado a una persona moral en un delito antes de esta reforma penal que tú comentas? Pues digamos, todos sabemos y conocemos que al interior de una empresa se pueden cometer delitos. Ok. Pero siempre, y lo que todo mundo sabíamos, conocíamos y concebíamos, era que el que iba a responder era el representante legal. Ok. Digamos, el que firmaba el contrato
era el que se iba a ir a la cárcel. O en muchas ocasiones la persona moral se veía involucrada, pero más como víctima ¿También? que como ejecutante del delito, ¿no? Exactamente. Un fraude en perjuicio de la empresa, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Y aquí estoy este tema, porque tú lo acabas de decir. Pueden ser susceptibles de cometer delitos. Ser susceptibles de que se les imponga una pena. Pero víctimas. Hace poco yo tuve la oportunidad de denunciar una extorsión en donde a una persona jurídica la extorsionaron y le pidieron cierta cantidad de dinero a cambio de información. Llegamos a denunciar y nos dicen en el Ministerio Público, no hay lugar a esta denuncia. ¿Por qué? Porque no se le puede cometer una extorsión a una persona jurídica, solamente a una persona física. Bueno, pero los derechos fundamentales Ahí en está. lato sensu aplican para todos, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿cómo sí concibes que una persona puede actuar, pero no pueden actuar en contra de ella? Es todo el tema que dices. Pero es un punto en donde finalmente nos damos cuenta que ni siquiera las autoridades están completamente Ciertas, ¿no? ciertas de esta figura que existe y que está reconocida ya en nuestra legislación. Bueno, pero mira, como mucha de nuestra legislación en México, de algún lugar lo debimos haber copiado. Totalmente. No creo que sea una idea de los juristas o de los legisladores mexicanos, ¿no? Ya estaba esta figura en algún otro lado, ¿no? Todo este tema es de una corriente denominada el derecho penal económico. Ok. ¿Qué quiere decir? Cuando se violenta, y como su nombre lo dice, la economía. Digamos, que una persona jurídica cometa operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Pero ahí el tema es, todo esto inicia en Estados Unidos, Ok. en donde pues, todo el mundo sabemos. Te caes en un McDonald's, ¿a quién demandas? A la empresa. La persona Claro. Y moral. todo esto, a partir de ahí empieza. Esta corriente hoy está tomando gran énfasis y gran ahínco en España. Ok. En España la legislación es muy vasta y te dice cuáles son las formas de prevenir delitos, cuáles son los delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas. Oye, ¿y ellos cuándo lo incorporaron en su legislación? No, pues ya lleva tiempo. Ellos, pues... Primero que nosotros. Sí, sí, Ok. mucho menos. Digo, mucho antes. Ok. Sí, sí, sí. Y ahí México toma el modelo español y uno puede ver la legislación y es idéntica. La legislación española con la legislación mexicana y es idéntico. Ok, ok. Ahora que lo mencionas, licenciado, dices que esta tiene un tinte, en sus inicios tiene un tinte de delitos financieros. Económicos. Es económicos, es la raíz de donde partimos, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles serían los delitos que tú identificas y que le podrás decir a nuestro público en este momento que puede cometer así muy en particular una persona No, moral? a ver, espérame. Ya dijo aquí José Antonio que la empresa no los comete. Se le puede atribuir una Bueno, pena. que se le pueden atribuir Sí, dicho de sí, una sí, forma sí, correcta, sí, ¿no? exacto. Ok. No, y es un tema muy interesante porque la legislación mexicana te dice, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que para tema de delitos se estará a lo que cada legislación estatal establezca. En ese sentido, cada legislación dice, estos delitos serán susceptibles de ser cometidos por una persona jurídica. Pero si no lo dice, se entiende que todos los delitos ahí contenidos en el código son susceptibles de ser cometidos por una persona jurídica. Pero bueno, entonces aquí ya se desvirtúa por completo esa corriente económica que tú mencionas. Totalmente de acuerdo. Porque finalmente, pues lo mismo le puedes atribuir desde un homicidio hasta una administración fraudulenta, pasando por un lavado de dinero y concluyendo con un fraude, ¿no? Y es lo que te digo, el Código Nacional empezó en 2014. Hubo una reforma en 2016 que desarrolla más este tema. Aquí la cuestión es, hay legislaciones estatales que aún no se han dado el lugar, la oportunidad de desarrollar este tema. Bueno, mira, Vas y no encuentras nada. Lo que pasa es que, digo, si hacemos un poquito de análisis, pues lo mismo sucedió con los juicios orales, ¿no? ¿Cuántos años se tardó en armonizar y homologar el proceso penal oral pues a nivel nacional, ¿no? Pero sí, bueno, es todo un tema. Ok, mi querido José Antonio, tenemos que hacer un corte comercial. Queridos amigos, no se vayan, estamos platicando con el abogado y maestro en Derecho Penal, José Antonio Mendoza Prieto, sobre qué es la responsabilidad penal de las personas morales. Regresamos.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Queridos amigos, continuamos aquí en su programa Abogado Corporativo, platicando todo lo relativo a la responsabilidad de personas morales en el ámbito penal. Tenemos como invitado al maestro José Antonio Mendoza Prieto, quien, siendo catedrático de la Universidad Latina en Derecho Penal, nos viene a platicar respecto de toda esta nueva figura que está implementada y que hoy en día en diferentes legislaciones pues todavía como que falta afinar el lápiz por parte de los legisladores. Querido José Antonio, nos estabas platicando antes de ir al corte que una de las situaciones que están haciendo complicada la aplicación de la norma es que no hay una armonización a nivel federal. Bueno, la norma federal sí lo establece, pero a nivel estatal las legislaciones locales todavía no están alineadas a este nuevo precepto, ¿no? Sí, justo en ese tema. O sea, a nivel procesal, a nivel, digamos, adjetivo, sí hay una homologación. Sí. En este caso, es decir,
Todo está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero en materia de delitos, es decir, la materia sustantiva, te remite a los códigos estatales. Ok. En donde los códigos estatales, hay algunos códigos que están muy bien regulados y te dicen, estos delitos pueden ser susceptibles de ser cometidos por una persona jurídica. ¿Cómo cuáles? Pero- ¿Qué legislaciones? De legislaciones de Jalisco, la federal, Ok. en donde los delitos ahí contemplados son los delitos que más laceran a la sociedad. No, y que además, por su propia naturaleza Exactamente. material, efectivamente están vinculadas con las personas moras, pero entonces me estás diciendo que las menos son las que se encuentran hoy en día alineadas al sistema federal de la responsabilidad penal. Exactamente. En la Ciudad de México, por ejemplo, no, o sea, sí hay regulación, sí hay artículos que contemplan la responsabilidad penal, pero te dice, todos los delitos contenidos en esta legislación pueden ser susceptibles de ser cometidos por una persona jurídica. Cosa que después en la implementación del juicio y en la acusación y todo, pues es lo ¿Cómo vas a complicado, acreditar ¿no? una violación? Claro. Es difícil. ¿Y en la Ciudad de México, José Antonio, ya hemos tenido casos en ese sentido? Hemos tenido un par de acontecimientos que les puedo platicar un poco en esto. Sí. En 2014 entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y años posteriores sucede el tema de un hospital en Coajimalpa. Así el de la gasera, ¿no? Exactamente. Que llega el tanquecito de gas, conecta y vuela. Sí. En ese momento, la imputación fue en contra de la gasera, Ok. en donde lo que se buscaba era una reparación del daño en contra de las víctimas. Ese asunto se terminó a través de un acuerdo reparatorio. Las partes llegaron a una buena negociación, se repara el daño y se acaba. Pero derivado de ese asunto, que fue muy complejo, que las autoridades no sabían cómo implementar esta institución, es que en 2016, a través de la miscelánea penal, se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales para hacer una regulación más vasta en torno a este tema. Ok. Y ahorita ha habido serie de temas más. Tenemos... Regresando un poquito a lo que comentaba el doctor en cuanto al delito, por ejemplo, de homicidio. ¿Qué sucede? Ahora se me ocurre que existió entonces una serie de homicidios respecto a lo mejor de las negligencias que tuvieron las personas morales con el acontecimiento este desafortunado del temblor. Sí, claro, ese es todo un tema y muy interesante también. ¿Por qué? Cuando fue el sismo, muchas de las víctimas lo que querían hacer era imputarle la responsabilidad a estas personas jurídicas, a las constructoras, a las administradoras, Las inmobiliarias. inmobiliarias, etcétera, etcétera. En primer lugar hay que ver cuándo sucedieron los hechos, no lo del sismo, sino la construcción de ese inmueble. Si fue antes o después de Si un fue antes de cierto- la implementación de ciertas normas, ¿no? de estas normas, no puede ser aplicable, porque bajo Ok. el principio de No, retroactividad de la ley, no se puede aplicar una ley en persecución a una persona. Claro. ¿Ok? En segundo lugar, sí se puede, porque ¿qué pasa para todos aquellos edificios que tembló creo que fue un martes o un jueves, no recuerdo bien el día, en la noche, y quedaron afectados por el sismo? ¿Qué debieron de haber hecho? Toda la serie de, digamos, directrices, dictámenes, etcétera, etcétera, para ver cómo se encontraba el edificio. No lo hicieron. Al día siguiente reanudan actividades y con los efectos del sismo del 19 de septiembre se caen los edificios, se generan homicidios y ahí yo sí podría estar hablando de una responsabilidad penal hacia la constructora, hacia la inmobiliaria. Porque además, digo, haciendo un poquito de retrospectiva en este desafortunado evento, tú te acordarás, José Antonio, que hubo un movimiento telúrico intenso a principios de septiembre. Sí. Y en teoría, por norma y por reglamentación, pues muchos edificios tendrían que haber primero pasado por un proceso de revisión para checar si la estructura no había sido dañada y estaba en riesgo de colapsar. Y pues ahora sí que, como dicen los clásicos, ¿no? A ojo de buen cubero, ¿no? Pues no se ve nada, vámonos. Y resultó que con el temblor más fuerte, el que se vino posteriormente el 19, colapsaron, ¿no? Exactamente. Ahí yo creo que la única forma de eximir de responsabilidad a la empresa sería acreditar en todo caso que en su momento sí se practicaron los peritajes y estos salieron en apariencia lisos y llanos, ¿no? Claro, yo estuve involucrado en un asunto semejante derivado del sismo y lo que decíamos era, si tú tenías tus dictámenes, todas estas regulaciones en materia, digamos, de desarrollo urbano, Sí. una vez que se hizo el movimiento telúrico de inicios de septiembre, si tú los tienes, puedes acreditar que hiciste
todo lo que estaba de tu parte para evitar que se cometiera un ilícito. Claro. Otra cosa es que a través del sismo del 19 de septiembre y derivado de la intensidad de ese movimiento, Sí, se generan pérdidas. claro. Pero, ¿qué hicieron Sí, las mayorías? que sería la clásica eximiente de responsabilidad penal, la causa mayor, la fuerza mayor, ¿no? Exactamente. ¿Sería hablar de una excluyente o un atenuante en su caso? O... Sí, podría ser, porque a lo mejor, vamos a pensarlo así, si practicaron todos los dictámenes, sí, yo puedo decir que es un eximiente de responsabilidad penal. Total. Porque hicieron todo lo que estaba de su parte. Pero si a lo mejor estamos hablando de 10 dictámenes eran los que se tenían que practicar y solo practicaron uno, pues yo diría que se quedaron cortos. Ok. Pero ahí la ley también es favorable en el sentido de no te puedo eximir de responsabilidad, pero sí te la puedo atenuar. Claro. Y eso es un beneficio. Oye, ¿y cómo aplicaría, por ejemplo, también esta figura que últimamente nos ha venido a revolucionar, principalmente en los temas penales, de la presunción de inocencia respecto a la responsabilidad penal de una persona moral? Aquí la cuestión es que, bueno, todo esto del sismo, pues fue muy mediático, ¿no? O sea, desgraciadamente. Pero ahí está, todo el tema del colegio de Tlalpan. Pues bueno, yo lo voy a poner así al aire. Un orden de aprehensión hoy en día no tiene la naturaleza de la orden de aprehensión de hace unos años. Un orden de aprehensión es solamente para garantizar que la persona va a llegar al juicio. Y que elegían- como medida cautelar. Exactamente, como un medio para ir a juicio. Ya que no atendiste los citatorios, te traigo por la fuerza. Antes sí era, pues bueno, ya tienes elementos, ya Sí, se había acreditado el delito. Con fines ya privativos de libertad. Exactamente. Que le hayan girado un orden de aprehensión a esta persona, me quedan mis dudas. Porque bueno, sí, creo que algo escuchamos de que había salido al extranjero. Pero de eso a que la hayan citado, no sabemos. De eso a que no se haya querido presentar, es otro boleto, ¿no? Claro. Entonces, son muchas cuestiones muy interesantes en el día a día que a No, las personas jurídicas impactan. y además por principio de legalidad, pues, protección de datos personales y demás, Exactamente. pues todas las causas penales tienen que guardar secrecía, entonces pues igual y hasta se amparó y nadie sabemos, Y ¿no? nadie sabe. Totalmente de acuerdo contigo, Leopoldo. Oye, ¿y cómo crees tú que tendríamos que estar remediando como país o como Estado de Derecho este tema de no alinear las legislaciones de las entidades federativas a lo que se refiere hoy la figura como tal? Ahí son cuestiones que nunca vamos a saber cómo las vamos a solucionar. El problema es que, pues imagínate, cada juez va a juzgar de manera muy discrecional y con una interpretación muy a su forma de ver las cosas, ¿no? Hace poco un amigo me comentaba que se vio involucrado en un asunto en donde estaban denunciando a una persona jurídica. Él era parte de los abogados del equipo del denunciante. Llegaron a la audiencia, se formula la imputación y a la hora de la vinculación a proceso, el juez mete a las partes tras bambalinas y les dice: ¿y cómo le voy a vincular a proceso a una persona jurídica? Y eso ya es en la vida real. Sí, y para que no nos grabe el aparatito, ¿no? Sí, es para que no quede constancia Sí, y me sí, suban sí. a YouTube. Pero ahí Pues sí, está, que los oye, operadores no saben. Agarras los estatutos y los metes a la caja fuerte del juzgado, ¿no? Órale, ahí está vinculado a proceso, ¿no? Vámonos. Es todo un tema, porque los operadores no saben cómo aplicar estas medidas, cómo aplicar estas instituciones, y es un tema que ya está... Es el día a día. Es el día a día. No, pues está complicado. Pues mi querido Toño, tenemos que hacer otro corte, pero regresando, comentaste algo bien interesante. ¿Cómo impedir que te hagan imputaciones a ti como persona moral? Esa es una parte que nos gustaría escuchar. ¿Qué recomendaciones darías en ese sentido, no? Claro que sí. Queridos amigos, estamos aquí en su programa Abogado Corporativo, platicando de la responsabilidad penal de las personas morales. Vamos a un corte y regresamos.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Queridos amigos, estamos aquí nuevamente en su programa Abogado Corporativo, platicando sobre la responsabilidad de las personas morales en el ámbito penal. José Antonio, nos estabas comentando sobre la eventual posibilidad que tiene una empresa o una persona moral para prevenir el que se le pueda generar algún tipo de responsabilidad o alguna imputación, ¿no? Sí, la ley es muy clara. Aquí dice, cuando los delitos se cometan por cuenta, en nombre, en beneficio o a través de los medios que la empresa le proporcione. Y además, cuando se acredite que hubo falta en el debido control organizacional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un debido control organizacional, puede llegar a ser un eximiente de responsabilidad o un atenuante en la responsabilidad. Mi querido Toño, tú eres todo un erudito en estos términos y en estas situaciones. Por favor, ilustra a nuestro auditorio qué debemos entender por un adecuado control organizacional. Tan fácil y sencillo. Hoy en día todo mundo, todas las empresas hacen lo que el famoso compliance. Ok. Entonces, ese es el debido control organizacional. ¿Pero qué es en sí el compliance? Es decir, que al interior de la empresa existan políticas, sistemas, controles, códigos, protocolos de actuación de prevención de riesgos empresariales. Que no obviamente eso es una política de, con esto te prevengo, sino más bien, con esta política, con este documento, con este sistema o protocolo, te ayudo a adecuar tu actividad
conforme a lo que dice la ley. O sea, digamos que es un mecanismo de aseguramiento de cumplimiento de normas, ¿no? Exactamente. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de qué sería un protocolo de prevención de riesgos empresariales? Por supuesto, tan fácil y sencillo. Un código de conducta Ok. que regula la actividad, digamos, en una materia, digamos, que es que el código de conducta es la actuación, y muchas veces entendemos código de conducta como la actuación, a lo mejor, moral de una persona. Pero a través de ese código, tú puedes regular que la persona se conduzca conforme a la ley. A ver, te voy a hacer una pregunta en donde, pues, y quisiera que pudiéramos ser más pragmáticos, o sea, aterrizar un poquito más la idea, porque siento que la estamos dejando todavía muy en la nebulosa. Hoy en día, y antes de que se diera este tema de las reformas penales y la responsabilidad de las sociedades mercantiles o de las personas jurídicas en general, las empresas que cotizan en bolsa tienen que adoptar lo que se conoce en el ámbito corporativo como mejores prácticas corporativas Por supuesto. o gobierno corporativo. Exactamente. ¿Estaríamos hablando de lo mismo? ¿Bastaría con bajar el manual de mejores prácticas corporativas que la Bolsa Mexicana de Valores propone para que las empresas que cotizan lo apliquen y con eso estaríamos, digamos que blindando en el ámbito penal a la empresa? ¿O crees tú que tendríamos que hacer un estudio más dirigido al giro, a la actividad o a los eventuales riesgos que pudiera tener una empresa? Es que aquí depende, y lo platicábamos hace rato, de los delitos que se puedan cometer por esta empresa. No, bueno, pero es que imagínate, si tú me dices que en un estado como es la Ciudad de México me pueden imputar cualquier delito, oye, Tienes que prevenir todo tipo de pues delitos. es una locura el pensar en que tengo que, oye, a ver, si me quieren acusar de un delito como el homicidio, ¿cómo lo prevengo? Si me quieren acusar de un delito de lavado de dinero, ¿cómo lo prevengo? Si me quieren acusar de una emisión fraudulenta, ¿cómo? O sea, siento yo que es un tema demasiado Sí, subjetivo. hace ¿no? poco participé en una... Tenemos en el despacho una empresa que nos dijo, quiero que me hagan su programa de diagnóstico, implementación y seguimiento de prevención de riesgos empresariales en materia penal. Ok. Perfecto, empezamos a ir a las juntas, etcétera, y nos dice, quiero que atiendan estas áreas únicamente: ambiental, lavado de dinero, anticorrupción y laboral. Le dijimos, perfecto. Si eso es lo que tú quieres, yo puedo atender mi conducta, mi acción, a lo que tú me estás pidiendo. Pero eso no te va a ayudar a prevenir riesgos en materia, digamos, contra un homicidio, un abuso sexual. ¿Qué otra materia se les ocurre? Contra una privación ilegal de la libertad. Pero a ver, es que es ahí donde yo creo que no ha quedado a lo mejor lo suficientemente regulado o lo suficientemente claro de cómo se vincula el hecho de que, pues si se comete una violación al interior de una empresa, necesariamente la empresa es responsable, ¿no? O si se comete un ilícito, incluso en un banco, o sea, se mete un ratero a robar el banco y en ese momento, aprovechando, te roban a ti como derecho cuentaviente, ¿a poco vas a poder denunciar al banco, imputarle responsabilidad al banco? Pues yo diría, si a lo mejor no tienen las debidas medidas de seguridad. Bueno, tiene las camaritas, tiene al policía de estos de bancaria Pero afuera. te voy a poner, ¿qué pasa si el elemento de seguridad no tiene una adecuada formación en el manejo de armas? Híjole, pero eso ya es un tema muy subjetivo, ¿no? Pero va más allá, o sea, es que el tema es prevenir cualquier tipo de delitos. Pero como bien lo comentas, finalmente, si bien en apariencia es ambiguo, Muy creo que ambiguo. como bien dice el licenciado, conforme a tu giro, es identificar los riesgos y una vez que los Exactamente. identificas, o la mayoría de riesgos en los que esta persona moral, este ente jurídico podría estar involucrado, y posteriormente ya hacer la implementación de esta normatividad interna que Sí, ya exactamente. trasciende de la legislación a algo interno. Sí, pero también el problema es que dejas en el terreno de la subjetividad, y es algo muy riesgoso, el que un abogado con mucha Visión. y mucho ingenio, pues te trate de vincular bajo cualquier situación por el puro hecho de que, atendiendo al aspecto, digamos, espacial,
pues ya, estás vinculado porque sucedió dentro de tu empresa y se acabó, Quiero traer a esto dos asuntos que vivió la Ciudad de México que nos pueden ilustrar un poquito. A ver, El famoso conductor del BMW de Reforma. órale, a ver, venga. Yo me acuerdo, en ese momento cuando sucedió este acontecimiento, pues bueno, ¿quién es el responsable? No, pues él iba ebrio, no sé qué, no sé cuánto, la que se subió porque quiso, que no sé qué, no sé cuánto. Y en algún momento se dijo que hasta cierto punto el bar que había dado las bebidas alcohólicas y que le había permitido la salida con el coche, tenía cierta responsabilidad. Ok. Yo diría, ¿hay responsabilidad ahí? ¿Se les podría imputar a ellos? Sería regresar al año de 1900 y decir, el sistema causalista sigue vivo y vamos a la causa de lo causado. Uf, Entonces, ¿a eso a qué vamos? Sí, sí, a un sí, cuento de nunca acabar. claro. Y por otro lado, el accidente que hubo en Constituyentes de otra pipa de agua, que se llevó a varios coches, hubo varios homicidios, hubo daño en propiedad ajena porque la pipa se metió en varios lugares. Y la empresa de esta pipa sale a los medios y dice, es que mi conductor acabo de hacer el diagnóstico, el examen, y traía metabolitos, es decir, se había drogado. Perfecto. Ellos, yo me imagino que lo que querían hacer era deslindar todo tipo de responsabilidad al conductor. Sí, pero tú eras la empresa. Tú debías de asegurarte de que se tus subiera en conductores. un estado Sí. de sus, digamos, sus 5 sentidos. Y ahí entra el aspecto laboral, ¿no? Exactamente. Y a los pocos días dicen, ¿saben qué no? La falla fue técnica. Los sistemas de frenado de la pipa no funcionaron. Pues sigue Yo siendo, voy. sigue siendo la empresa porque el programa de mantenimiento del equipo, ¿no? Exactamente, a eso voy. Entonces, si te fijas, es prevenir ese tipo de accidentes, ese tipo de riesgos, De eventualidades. eventualidades, para vivir, conducirnos en la cultura de la legalidad. Eso es lo que hace el debido control organizacional al interior de la empresa. Implementar la cultura de la legalidad. Pero, De conducirnos conforme lo que dice la ley. pero justo tenía que ser un trabajo en donde vayan de forma convergente, que en algún punto se encuentren tanto la autoridad como la persona que lleva a cabo la práctica de las... No, bueno, deja de la autoridad la legislación para empezar, Bueno, ¿no? sí, desde el sí, origen. sí. Digo, porque si no, finalmente vamos a estar cayendo en el tema que comentabas hace un momento, ¿no? Que el que califica se va a siempre curar en salud y va a decir, no, pues que no sé trabajarlo, entonces no hay una responsabilidad, ¿no? Y nunca se va a concretar o se va a materializar. Y por ejemplo, esto del a través debido de- control organizacional que comentamos hace unos momentos, así como me costó decirlo a mí, están las legislaciones. No hay nada concreto. Solamente hay una legislación que te dice cuáles son los requisitos para tener un debido control organizacional. No, y es que... Solo una y es en que, todo el país. Y es que además, fíjate, aquí hay otro tema bien interesante. Tú nos mencionabas hace un rato que ante un ministerio público de repente es complicado llevar a cabo en términos procesales Este tipo de... la vinculación a proceso por parte de un imputado siendo persona moral. Pero, pues esto no es nuevo. Yo creo que ya lo debió haber previsto el sistema, la corte, ¿no? Te acordarás tú que cuando nace por primera vez la reforma en 2011 en temas constitucionales y se modifica la estructura de garantías individuales y se sustituye por derechos fundamentales, hubo órganos jurisdiccionales federales que rechazaban los amparos promovidos por personas morales, Sí, sí, sí. argumentando Que no tenían esta que protección no de tenían derechos esta protección humanos, ¿no? porque no eran personas, seres humanos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, otra vez volvemos a la misma discusión de siempre? Hace poquito, ahí estoy estudiando una especialidad, me preguntaban, ¿las personas jurídicas tienen derechos? Pues creo que podemos decir que sí. Claro. Porque hay una, no sé si es tesis o jurisprudencia, que dice que las personas jurídicas tienen derechos fundamentales, toda vez que hay personas físicas que gozan de Vinculadas. derechos fundamentales al interior de esa empresa. Sí, es un derecho extensivo, ¿no? Y me preguntaban, entonces, ¿podríamos estar hablando de que cuando hay una violación a los derechos fundamentales de una persona jurídica, ¿te puedes ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Esto está Es interesante. es otra cuestión. Claro, muy bien. Pues mi querido Antonio, tenemos que hacer otro corto comercial y regresamos a cerrar con nuestro programa Abogado Corporativo. Queridos amigos, no se vayan, viene lo bueno. Vamos a ver conclusiones, recomendaciones de nuestro experto en materia de la imputación a personas morales relativas a la responsabilidad penal. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Queridos amigos, ya estamos de regreso en este cuarto y último módulo de su programa Abogado Corporativo, en donde estamos platicando justo con el licenciado Mendoza el tema relacionado con la responsabilidad penal de las personas morales y que ahora en el transcurso del programa nos llevó al tema de compliance, ¿no? Yo sí quisiera iniciar este cuarto y último módulo haciéndote una pregunta. Sí quisiera que para nuestro auditorio les quedara muy claro cuál es la diferencia entre compliance, que es esta figura pues no tan nueva, pero en comparación con la auditoría legal. Ok. Sí, mira, aquí y es como se puede manejar en la construcción de un buen compliance, es el primer paso de la elaboración de un compliance, tienes que hacer un diagnóstico. Entonces yo creo que la auditoría legal como tú la manejas y el diagnóstico, es decir, el primer paso para el compliance es semejante. Es decir, revisar la actividad de la empresa, revisar el objeto social de la empresa, revisar su actividad diaria y con base en eso detectar todos los riesgos en los que puede incurrir. Una vez que se han detectado, se puede crear una política para prevenir estos riesgos, es decir, blindar. Esta segunda parte, yo digo que es cuando empieza el compliance, como su palabra lo dice, cumplimiento. Okay. Entonces, a partir de aquí, empieza a cumplir. Y la tercera etapa, que es tener un oficial de cumplimiento. Es decir,
el que le da seguimiento. Que vigile que realmente. Y la es como la figura del implementación, además, comisario. ¿no? Es como, Ok. porque el comisario siempre es de chocolate, sabemos. Sí, claro. Entonces, aquí sí tiene funciones de vigilancia. No, y con una responsabilidad hacia el exterior. Claro. A diferencia del comisario que solamente le responde a los socios, ¿no? Hacia el interior, claro. Exacto. Sí. Es el tema. Esa será la diferencia. Bueno, pero a ver, ¿y qué propondrías tú, José Antonio, para de alguna manera hacer más eficaz esta figura y que pues no nos encontremos ante sorpresas como que un MP te dice no al lugar a vincular a una persona moral, o que un juez te diga tras bambalinas, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿Cómo le hacemos? ahora, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Me dejas copia certificada de los estatutos como mecanismo de aseguramiento? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, ¿qué propones? Hay muchas cuestiones en la legislación que aún no son claras. Desde la prescripción, es decir, la pérdida del derecho de denunciar, ¿cómo se va a regular? ¿Cómo se regula hoy en día? A través de la pena de prisión. Haces el término medio aritmético y ese es tu término para presentar tu denuncia. Sistema clásico punitivo. Pero como es pena de prisión, ¿cómo vas a regular la prescripción para una persona jurídica? Porque no puedes llevar a la empresa a prisión. Claro. Entonces, ¿cómo vas a regular esta pérdida del derecho de denunciar? Esa será una de las cuestiones que son infinitas en la legislación. Sí, porque que hay que aclarar. Sí, porque yo te podría decir, a ver, tratando de contestarlo en un sentido muy pragmático, te diría, bueno, al que tendrías que someter a prisión sería al representante legal, al apoderado general, etcétera. Pero si también en la época en que el representante legal coincide con la época en que se comete el delito imputado a la persona moral y antes de ser detenido, antes de ser sujeto a proceso, cambian de representante legal. Es otro tema. ¿Qué pasa? Entonces ya el que estaba como representante legal se desvincula y queda nada más vinculado al nuevo. ¿Qué pasa, no? Son cuestiones que hay que definir. Y como lo decías tú, Leopoldo, lo primero que hay que hacer es definir todas estas cuestiones que aún no son claras, aún no son totalmente específicas y que en materia penal todos sabemos. Principio de legalidad. Y te atienes a lo que dice la ley. Estricta aplicación de la ley. Exactamente. Y por otro lado, encontramos legislaciones que están muy avanzadas. En términos sustantivos, el Código Penal Federal es muy amplio y creo que es muy vanguardista, en el sentido de detalla delito por delito que puede ser cometido por una persona jurídica. La legislación de Quintana Roo, en materia sustantiva, también te dice qué es aquello que debe de tener la persona jurídica para que cuente con el debido control organizacional. Que entre ello es, primero, una protección a los derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, un diagnóstico en donde se detecten las actividades vulnerables. Como tercer paso, la implementación de una política de prevención de riesgos en materia penal. Cuarta, un sistema interno de denuncia. ¿Qué pasa si te das cuenta que el que se sienta a tu lado está cometiendo un delito? Que tú puedas acudir, tocar la puerta y acusarlo para proteger a la empresa. ¿Sí? Y por último, un oficial de cumplimiento. Es decir, una persona... La parte de la vigilancia, ¿no? Que se encargue de estar verificando que esté funcionando lo que se implementó, ¿no? Y creo que esta legislación es muy vanguardista y la podemos empezar a replicar en las demás. Pero yo diría, meternos más a esa legislación y desarrollarla más. Oye, José Antonio, hace rato mencionabas en un bloque anterior que prácticamente esto surgió en Estados Unidos, lo copiaron en Europa, en España, y luego de España nos lo trajimos a México. Así es. Hijo, suena hasta como lavado de dinero, ¿no? Estados Unidos, España, España, México. Pero bueno, ¿no será que lo copiamos incompleto? En España sí está más robusta la legislación, sí está más aplicable a la parte objetiva. Poco. Yo diría que España sí tiene una regulación suficiente. Okay. La de México sí da mucho que desear. Pero hay instrumentos internacionales que regulan más allá. ¿Qué puedo decir? Europa es parte de ese instrumento internacional. España, perdón. Entonces, sí puede ser que estemos más avanzados y no lo copiamos de la manera adecuada. El problema es que, por ejemplo, si vamos esto al nivel de control de convencionalidad, tú lo decías hace rato, ¿no? Pues no hay tema, no hay jurisprudencia hasta donde yo tengo entendido. Hasta si ahorita. no, corrígeme.
que la Corte se haya pronunciado en relación a, digo, lo más cercano a la imputación a un ente jurídico pues es a un Estado como país. Sí. Pero fuera de eso, una persona privada, un ente privado, una sociedad. Y aquí te va otro tema que también es muy interesante, que no hemos tocado. Las sanciones en caso de que una persona jurídica cometa un delito. Ok. ¿Cómo lo castigas? Exactamente. Puedes ir desde una multa económica, una publicación de sentencia, Ok. una suspensión de actividades, hasta la disolución de la empresa. O sea, la pena de muerte. A ese tema iba a ir. Extinción como tal. Y en México ya fue abolida la pena de muerte. O sea, ¿y lo estaríamos equiparando o qué? Yo sí lo podría equiparar, porque dices, la disolución de una empresa es darle cuello. Claro. Y es una persona. Pues sí. Sea jurídica o física, es una persona. Metafóricamente la estamos matando, ¿no? Y podrías con un amparo proteger esa disolución. Muy interesante. Entonces, un tema... Pues mi querido José Antonio, desafortunadamente el tema es muy interesante, da para mucho, pero pues aquí el tiempo es un tirano y se nos acaba de terminar el tiempo. Así es que pues queridos amigos, como todos los jueves, Abogado Corporativo sale del aire, pero nos vemos la próxima semana. Agradecemos a nuestro invitado, nuestro querido amigo José Antonio Mendoza Prieto, quien nos obsequió y nos ilustró en estos novedosos temas. Querido Ángel, ¿algunas palabras? Pues igualmente invitarlos para que nos sintonicen el próximo jueves. Seguramente lo estaremos abordando temas de que van a ser de su interés. Y bueno, pueden ver las repeticiones a través de la página de Facebook de Abogado Corporativo. Gracias. Excelente. Hasta el próximo jueves. Cuídense. Gracias.